Vamos a hablar con el dirigente político Gustavo López. Gustavo, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Un gusto volver a saludarlo. Igualmente, la pregunta está realizada, ¿no? Digamos, luego del triunfo que tuvo, más allá de que no fue tan contundente como se la presenta la victoria de la Libertad Avanza, ¿le da carta abierta para hacer cualquier cosa al gobierno de Milei? No le da carta abierta para hacer cualquier cosa, yo diría en dos aspectos. Uno, el legal constitucional. Digo, hay cosas que la Constitución ordena hacer de alguna manera y que hay que cumplirlas, o impide hacerlas de otra manera y hay que cumplirlas. Entonces, por ejemplo, el acuerdo con Estados Unidos, que no es nuevo, ya en la época de Menem se firmaron acuerdos de protección recíproca de inversiones, así se llamaban. Digo, lo recuerdo bien porque a mí me tocó en el tema comunicaciones. Por ejemplo, el gobierno de Menem se había firmado que las inversiones norteamericanas eran consideradas argentinas en el país, pero las argentinas no eran consideradas norteamericanas en Estados Unidos. Claro. Eso hacía que una empresa estadounidense pudiera tener medios en la Argentina, pero una empresa argentina no pudiera tener en Estados Unidos. Bueno, eso requiere aprobación del Congreso. Digo, cualquier acuerdo internacional lo inicia y lo cierra el Poder Ejecutivo, pero en el medio tiene que haber acuerdo del Congreso de la Nación. Lo pongo como ejemplo. Digo, no puede hacer cualquier cosa porque hay cuestiones legales, constitucionales que hay que respetar. Pero después viene la otra parte, que es la política. Sí. Y ahí ya depende de la oposición política. Ahí depende de cómo se planten los gobernadores, cómo se plante Unión por la Patria, cómo se plante Provincias Unidas. Si cada uno cumpliera con su rol como corresponde, sí, bueno, el gobierno tiene derecho a proponer, legislativamente hablando, ¿no? Porque lo que no necesite cuestión legislativa lo puede hacer desde el Poder Ejecutivo. Pero si, por ejemplo, quiere hacer esta modificación de la ley laboral y se está hablando de eliminar el monotributo, que sería, no sé, es inimaginable dónde van a ir a parar esos millones de personas que con el monotributo además tienen obra social y aporte jubilatorio y pasan a autónomos donde sí tenés aporte jubilatorio pero no tenés obra social, pero empezás a pagar IVA y pagás una alícuota mucho más alta. Digamos, eso tiene que pasar por el Congreso, y eso ya depende de la voluntad política de los actores. Entonces, ¿podrá hacer cualquier cosa? Va a depender de los actores políticos. Yo espero que no, porque hay algunas cuestiones que los daños después se pagan por décadas. Así que, a ver, queda claro, por otro lado, que el haber ganado la elección, no importa por qué margen, le ha legitimado sus políticas. Bueno, para eso está la oposición, para seguir proponiendo las suyas, que son distintas a las del Poder Ejecutivo. Claro, da la impresión que la oposición está bastante debilitada, ¿no? Hay una oposición que está abierta a hacer casi oficialismo, y hay otra que, si bien se mantiene opositora claramente, parece estar hoy debilitada. Está debilitada, sobre todo el peronismo. Digo, la amigable con el gobierno, la verdad que es inentendible, porque en 2 años que lleva de gestión Milei fueron amigables y no consiguieron absolutamente nada. Y después la mayoría terminó perdiendo incluso las elecciones en su territorio, las elecciones nacionales. Ahora, el problema que tiene el peronismo es de liderazgo. Si el peronismo no resuelve este problema de liderazgo político, estamos en un gran problema, y lo dice alguien que no es parte del peronismo, pero que claramente es la fuerza política más importante para oponerse a este gobierno. La verdad que espero que estén a la altura de las circunstancias y que lo resuelvan, que terminen con las internas, que son incomprensibles, y que resuelvan las cuestiones de liderazgo y que confronten con un programa de gobierno. Porque aquí hay que confrontar, hay que establecer una alternativa para la sociedad. Yo espero que ocurra. Bueno, va a haber un reacomodamiento a partir del 10 de diciembre. Y lo que le digo al gobierno, aunque no escuchan, es que lo que ha hecho la sociedad le ha dado un poco más de tiempo. No es que ha firmado un cheque en blanco, porque lo que se avecina, por lo que salen los diarios, que es la reforma impositiva y la reforma laboral, tiene patas muy cortas.
Claro. Digo, la situación social, económica, es muy crítica y la van a agudizar. Entonces, lo que hoy fue un triunfo, mañana puede ser una derrota o una protesta social. Gustavo, ¿cree que la sociedad es consciente de estas reformas? Porque mucha gente cuando se le pregunta en la calle dice, bueno, viene un cambio, pero esto me hace acordar al 2015, ¿no? El famoso cambio de Macri, ¿no? No es consciente, y acá hay una culpa de todos. Hay una culpa de los sectores progresistas o populares que hemos gobernado el país durante muchos años y que no generamos esa conciencia suficiente de lo que significa conquistar derechos, y por supuesto los grandes poderes económicos que tienen los medios de comunicación y que manejan las redes, que lo que pretenden es que la gente no hable más de política, que la gente hable de cualquier otra cosa. Entonces, digamos, este nuevo mecanismo, digo, si vos le hablas de política a la gente no se interesa en lo que estás diciendo. Ahora, si insultás, si agraviás, entonces la gente se interesa porque los algoritmos de todas las redes llevan exclusivamente a eso. Entonces se explica cómo burlando sacan más votos que Randazzo. Y no lo digo porque me gusta Randazzo, lo que digo es que bueno, que así se está transformando la política en el mundo, y entonces depende de la política. Ahora, algunos actores económicos, que son los que acompañan todo esto, bueno, un día se van a arrepentir, porque no saben para dónde puede salir disparada la bola, y la verdad que estamos construyendo una sociedad de zombies. Entonces, vos me preguntás, ¿y la gente es consciente? No es consciente, pero cuando lo sienta, ahí se va a dar cuenta. Por eso digo que el gobierno no tiene carta blanca, porque los millones que hoy la riman siendo monotributistas, si le sacás eso y le sacás la obra social y lo cambiás de categoría y tienen que facturar IVA, y bueno, yo creo que eso va a ser un inconveniente enorme, y me parece que va a generar un malestar que uno no sabe dónde termina. Claro, uno espera que los cambios sean de manera más racional y a través de la política, ¿no? Pero ¿cómo se hace para revertir este panorama que usted, el que hacía referencia recién? Bueno, me parece que primero el peronismo tiene que resolver esa cuestión de liderazgo, y además, en el mientras tanto, hay algunos que tienen funciones institucionales específicas que deberían convocar y reunirse con el resto. Digo, hay 4 gobernadores que quedaron aislados por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Infran, Quintela, Kicillof y Melella, de Tierra del Fuego, que es de Forja, ni siquiera es del Perú, que quedaron aislados porque no fueron convocados. Bueno, me parece que esos gobernadores deberían reunirse, deberían hablar con el resto de los gobernadores, primero con los gobernadores del peronismo, o que tengan más o menos las mismas visiones de país. Digo, yo creo que si nadie convoca de arriba, hay que convocar del medio, pero me parece que hay que arrancar un diálogo entre distintas fuerzas políticas. A ver, el Partido Justicialista no ha convocado a los partidos políticos para discutir el futuro. Digo, sí nos han convocado en su momento cuando fue que la iban a meter presa a Cristina. Bueno, está bien, fuimos a la convocatoria, conversamos, hablamos, participamos, pero ¿qué hacemos de acá para adelante? Bueno, me parece que de acá para adelante corresponde que los distintos partidos, nosotros por lo menos lo vamos a intentar entre los partidos chicos, distrito por distrito, para tener una propuesta de futuro. Si no hay un plan alternativo, bueno, la alternativa la crea otro. Y esa alternativa siempre va para la derecha y en favor de los que más tienen. Justamente en eso falló la última campaña electoral, en plantarse solamente en oposición y no en alternativa. Sí, y por otro lado jugó mucho el miedo a que, a ver, nosotros obviamos que era una elección de medio término y que todavía quedaban 2 años, el país estaba muy mal, el gobierno sin el auxilio de Estados Unidos no llegaba a fin de año, y Estados Unidos dijo, yo pongo la plata si gana si no la pongo más. Es decir, reafirmó lo que la sociedad sospechaba, y la sociedad dijo, no quiero que se vaya todo al diablo. Bueno, digo, votó con mucho temor. Así que, bueno,
tenemos 2 años para elaborar una alternativa. Claro, recién Gustavo hablaba sobre, y esto que hace foco en el tema del liderazgo del peronismo, que es la principal fuerza opositora, o que pretende ser la principal fuerza opositora de este gobierno. ¿Por qué no se resuelve? ¿Cuál es el problema de fondo que hay ahí? Son problemas personales, son problemas de egos, digo, porque ni siquiera estamos hablando entre Kicillof y Cristina de problemas ideológicos. Digo, problemas ideológicos puede haber con otros sectores del peronismo que piensan lo contrario, digo, Jalil, Jaldo, o Sanz, que son sectores más conservadores, digo, acá son los sectores más progresistas. Entonces, o se resuelve en un acuerdo político o se resuelve con internas. Lo que no se puede es mantener esta situación, porque con esta situación no hay oposición que se pueda llegar a formar, se destruyen unos a otros y terminamos sin alternativa. Bueno, eso me parece que es lo primero que hay que encarar. Gustavo, gracias por el contacto, un abrazo grande.